Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo, no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. Las leyes del éxito. Paul Clement Jagot. Capítulo 7. El éxito personal. 1. Disposiciones elementales. 2. La calma y la reserva. 3. La firmeza. 4. La comprensión de los caracteres. 5. La táctica persuasiva. 6. La naturalidad. 7. El animismo y las disposiciones morales. 1. Disposiciones elementales. En el curso de todas las fases de la vida desempeñan un papel importante: causar buen efecto, inspirar confianza, consideración y simpatía, y saber influir sobre el pensamiento ajeno. Ciertas condiciones físicas predisponen a ello, sobre todo el aspecto del rostro y del cuerpo, el deseo en apariencia y el buen gusto en el vestir. Para poner todos los triunfos en juego, conviene no descuidar nada de lo que tienda a impresionar favorablemente a las personas con quienes hemos de tratar. Un perfecto aseo, una meticulosa corrección exterior se imponen antes que nada, pero la observación demuestra que los elementos más esenciales del éxito personal son los elementos psicológicos, y en primer lugar lo que comúnmente se denomina educación. La educación podría definirse como el reconocimiento de todo lo que permite hablar y comportarse en todas las circunstancias con destreza. No se trata de copiar las actitudes afectadas, solemnes, de que hacen gala ciertos seres alambicados que confunden la ficción con la distinción, sino de inspirarse en un código de trato social elaborado según las enseñanzas de la experiencia y en vista del contento que procuran las relaciones humanas. Tacto en el trato para no herir las susceptibilidades respecto a la edad, el sexo y las convicciones, sentido jerárquico, cordura, mesura, cortesía. Tales son las directivas generales del Código del Trato Social en cuestión, y esto no solo importa en las relaciones extraprofesionales, sino también y sobre todo en los negocios, en las relaciones de la vida diarias. Para hablar el lenguaje técnico de los especialistas de la sugestión, la observancia de las reglas de una buena educación permite crear, en casi todas esas entrevistas, frente a aquel con quien se trata, el estado receptivo y por consiguiente la empatía, compenetrándose con cada interlocutor y abriendo en cada cerebro una rendija por la que se puedan deslizar los pensamientos que estamos deseosos de ver en eclosión.
No nos proponemos exponer aquí el detalle de los usos y conveniencias, ya que el lector puede proveerse de uno cualquiera de los numerosos manuales relativos a cortesía y trato social y estudiarlo meticulosamente. En un precedente volumen hemos tratado la cuestión de la palabra, de la voz y de la elocución, por lo cual no volveremos a tratar de ello aquí. El hombre o la mujer deseosos de perfeccionar sus medios de conseguir el éxito personal habrán de tener el mayor interés de expresarse con buen léxico, claridad y con tener facilidad de palabra. Esto es un complemento indispensable de la educación propiamente dicha. La puesta en práctica de las tres series de indicaciones de este corto apartado, a saber, cuidadoso aspecto exterior, impecabilidad de maneras y mesura y corrección del lenguaje, ayudarán al tímido a tener audacia y al impulsivo a contenerse. Bastará para hacer atractivos inclusive a aquellos cuyo aspecto físico tiene algún defecto. 2. La calma y la reserva. Recomendable desde otros muchos puntos de vista, la impasibilidad favorece particularmente el éxito personal. Es el mejor medio de hacerse inmune a las influencias exteriores, de permanecer constantemente sereno y prudente, de aplacar las violencias y de desconcertar a los atrevidos. Además, las personas serenas determinan en torno suyo una impresión de sosiego. Su presencia es agradable. Se las busca en momentos en que se procura alejar a los frenéticos y los habladores, porque producen el desorden y la fatiga. Positivamente, la calma seduce y fascina. De todo esto nadie duda, pero la mayoría de los que de continuo se dejan gobernar por sus impresiones, sus emociones y sus exaltaciones, en una palabra, por sus nervios, se persuaden fácilmente de que les es imposible vencer su manera de ser. Si se emplearan seriamente una hora diaria durante 3 meses, comprobarían lo contrario. Ciertos estados de origen patológico son dominados difícilmente, mas he aquí un caso entre los peores. Mientras yo hablaba con el director de un manicomio, refiere Crepiux-Yamin, un loco se le aproximó y le dijo: «Me da el corazón que hoy voy a romper mis ropas». «Ya sabe lo que le he prometido», respondió el director. «Si vuelve a empezar, haré que le den un baño de 3 horas». El desdichado se alejó lentamente, sin decir palabra. El baño tibio prolongado es un terrible debilitante. Se ordena en particular a los maniáticos agitados que se entreguen a violencias. Es a la vez un tratamiento y un castigo para aquellos en quienes se sospecha que hay exageración en sus crisis. Este que acabamos de oír rompía sus ropas muchas veces por mes. Se le daban baños aumentando cada vez la duración de estos. El pobre enfermo los temía mucho, pero su eficacia estaba demostrada por el espaciamiento cada vez mayor de los accesos. Cuando volví al asilo después de algunas semanas, mi primer cuidado fue informarme si aquel maniático seguía rompiendo sus ropas. «No», me dijo el director, «resiste victoriosamente». Y entonces pensé, si los mismos locos rectifican su conducta, ¿cómo puede negarse que, en cierta medida, no seamos dueños de nuestras pasiones y por consiguiente de nuestro destino? La moraleja que deduce de la anécdota el psicólogo Jean Crepiux-Yamin se presta a las meditaciones de todos aquellos a quienes parece vedada la adquisición de la tranquilidad. Que lean de nuevo los capítulos 4 y 5 del presente volumen. El mejor camino para conquistar el dominio de sí mismo viene indicado en ellos, y por poco que se lo propongan, con una verdadera buena voluntad, los progresos serán más rápidos de lo que parece. Tener el deseo de mantenerse en calma y los esfuerzos serán ligeros.
Decide que quieres llegar a estar en condiciones de que nada ni nadie pueda alterar tu estabilidad moral. Hacer de eso una especie de ideal, una cuestión de dignidad personal. Así, aunque notes que te vas a irritar, a encolerizar o incluso a agitarte nada más, reacciona, recupérate. Pronto dominarás tus nervios y poseerás así una rara superioridad. Han sido pensadas muchas clases de ejercicios especiales para ayudar a la instauración de la calma, pero no citaremos más que dos. Ni uno ni otro exigen un sacrificio de tiempo. El primero consiste en hablar siempre sosegadamente, sin la menor prisa, cualesquiera que sean las circunstancias. A veces eso es fácil, por ejemplo, en una conversación apacible. Pero aún así, a menos que uno se vigile, la tendencia a hablar con vehemencia, y si no se sobrepone al principio, solo se logrará la calma con mucho trabajo cuando sobrevenga alguna discusión. La segunda de las dos prácticas en cuestión es acostumbrarse a la relajación muscular. Hay un momento muy indicado para ello, a la hora de irse a la cama. Entonces hay que tenderse, quedarse inmóvil e imaginarse que uno pesa como una masa de plomo. Lo mismo que la calma, la reserva contribuye al éxito personal. El hombre reservado mantiene el secreto de sus principios directivos, de su filosofía de la existencia, de sus puntos de vista sobre las personas y las cosas, de sus negocios, proyectos o aspiraciones. Evita hablar de sí, incita al contrario a los demás a decir lo que piensan, y esto sin permitirse preguntas indiscretas, pero informándose de la opinión de su interlocutor. La reserva evita las familiaridades e infunde que se guarden las distancias. Favorece en aquellos a quienes se refiere el espíritu de observación, la agudeza analítica y el discernimiento de los caracteres, lo cual les impide cometer despropósitos. 3. La firmeza. Ser firme es persistir en comportarse de una manera deliberada a pesar de verse obligado a separarse de la línea de conducta trazada o empujada a cometer una falta. La firmeza supone, pues, como condición inicial, el ascenso a reglas elaboradas. A propósito dicho de otro modo, a decisiones. Un carácter resuelto inspira de pronto una cierta consideración que jamás obtienen los débiles. Estos últimos se dejan fácilmente conducir, apiadar o emocionar sin motivo y obran a veces contra sus propios intereses. Siempre se encuentra alguien dispuesto a abusar de un carácter blando. Por otra parte, el hombre débil de carácter, por buenas intenciones que tenga, no inspira confianza, porque se sabe que, aunque prometa algo de buena fe, sus ofrecimientos se desvanecen al menor soplo. No se puede contar con él. Para ganar en decisión, en persistencia, en firmeza, ya han sido indicados en el capítulo 4 los primeros pasos a dar. Así es que se dominan las resistencias surgidas del interior, es decir, de las inclinaciones personales. Se hace mucho más fácil vencer las influencias exteriores, es decir, las sugestiones de otros. La costumbre hace el resto. Toda ocasión de resistir a las solicitaciones que se hayan concebido deberá ser considerada con prontitud por cada cual como la oportunidad para llevar a cabo un ejercicio fortalecedor. Se aprende muy bien a rechazar con una sonrisa y a mantener su negativa con la misma cortesía, eludiendo toda discusión, toda exposición de motivos. Hay un arte que no se adquiere sino esforzándose, el de prevenir el descontento por la exposición hábil del pesar, de no haber podido acceder, de declinar cordialmente un ofrecimiento o de librarse de algo con delicadeza.
Sin embargo, al principio es mejor no preocuparse demasiado de la impresión producida. ¿Acaso se os califique de poco sociables o de porfiados? Pero eso ya será un triunfo, porque lo peor que le puede a uno suceder es ser considerado un débil que se deja sugestionar fácilmente. Otro género de ejercicio se ofrece cuando hay materia para ciertos trámites, controversias o demandas. En este caso, provisto de una calma serena y de la intención decidida de no dejarse confundir ni por una recepción poco amistosa ni por imprevistos argumentos, es preciso sostener el propio punto de vista, examinando con calma aquello que se os oponga y respondiendo sin prisas, con la determinación de triunfar. Tanto como deprimen las discusiones inútiles, debilita la energía un ataque verbal conducido o sufrido con miras a imponerse. Todos los tratados de magnetismo personal recomiendan ciertas actitudes de dominio. Por ejemplo, el hacer uso de la mirada fija central, que consiste en mirar a toda persona a quien se habla al punto central de la línea imaginaria que una las comisuras internas de los ojos. Esta práctica tiene su importancia, pero no constituye, como algunos creen, un medio casi mágico de influjo. Contribuye a la concentración del espíritu de aquel que la utiliza y por otra parte acapara la atención de su interlocutor. Pero la mirada más fija no influye apenas si el psiquismo que queda detrás carece de vigor y de decisión. No son los ojos los que fascinan, es la voluntad de dominio que expresan. Aún en el caso clásico de la serpiente o del gato y el pájaro, es el dominio concentrado del primero lo que paraliza a su presa. Importa mucho más cultivar una firmeza profunda que afectar la apariencia de ello. 4. La comprensión de los caracteres. Para impresionar adrede a alguno en un sentido determinado, para evitar problemas con todo individuo con el que se sostiene una relación diaria, un asociado, por ejemplo, para darse cuenta de lo que puede esperarse de cada cual, para dirigir un personal o para administrar con las personas de las que se depende, de cualquier manera que esto sea, presta inestimables servicios la psicología de la observación. Esta tiende a pronosticar las características de cada sujeto, los móviles deliberados o espontáneos de sus actos, sus reacciones posibles en tal o cual eventualidad, lo que le agrada y lo que le repugna, a qué es sensible, de qué parece capaz y de qué incapaz. Pero, ¿en qué basar los vaticinios? Sobre lo que el individuo en cuestión revela por su actitud, sus ademanes, sus presunciones, manera de expresarse, sus miradas y su comportamiento general. No todo el mundo dispone del tiempo necesario para iniciarse en la caracterología de las fisonomías o en la grafología, pero cada cual puede ejercitarse en observar directamente aquellos en que le rodean y en esforzarse en comprenderlos, lo cual no significa que deba sufrirlos. La tarea no exige ningún don excepcional. La mayoría de las personas manifiestan una efusión, una franqueza tales que basta estudiarlas con atención durante 1 o 2 semanas para darse cuenta de su personalidad. A fin de clasificar y de interpretar convenientemente las observaciones, será interesante fijar la atención sobre 3 objetivos. A. Interpretar lo que la persona trata de entender. B. Precisar lo que se imagina saber, poder, merecer, etc. C. Definir cómo es, lo que conoce, lo que puede realmente hacer. A. Lo que el sujeto trata de dar a entender. Creemos haber señalado que la mayoría de las personas se preocupan más de lo que de ellos se piensa que de sus condiciones reales. Les importa poco, por ejemplo, comprobar si tiene tal o cual defecto mientras no sea conocido.
y ponen toda su atención en que su defecto no sea descubierto. Hablan y actúan para borrar toda sospecha. El cuidado y la obstinación que ponen en ello constituyen excelentes síntomas para quien sabe ver y oír. De igual modo, el hombre o la mujer decididos a conseguir ciertas ventajas que no pueden obtener a menudo, tienen la habilidad suficiente de hacer creer que poseen esas ventajas. Finalmente, no faltan personas que deliberadamente se esfuerzan en tener las apariencias de una personalidad muy distinta de la suya. De ahí lo útil que es tratar de percatarse primero de la apariencia de la persona a quien se observa. Analiza sus palabras, pregúntate qué es lo que ella quiere hacer creer al hablar como lo hace, qué ideas trata de expresar y qué inclinaciones descubre todo ello. B. Lo que el sujeto cree ser. Ciertos individuos, por completo irreflexivos, no tratan ni siquiera de formarse una idea de sí mismos. Otros, en cambio, saben lo que son capaces. Unos y otros están situados en los extremos porque la mayoría de los hombres y de las mujeres se imaginan poseer condiciones diferentes de las que realmente poseen. De manera inconsciente, aunque sin malicia, creen poseer todo aquello de que carecen para pantallar. No es difícil de ver la distancia que separa su grado de inteligencia, de intuición, de empuje y de capacidad de aquel que se figuran poseer. Una sola observación de la medida. Basta con observar la confusión, errores o afectación con que exponen un hecho del que ha podido seguirse con atención su ejecución. Los imaginativos aspiran, con más o menos sencillez o fingimiento, a un cierto número de ventajas a la obtención de resultados que se hallan fuera de su obtención. Se equivocan sobre el verdadero alcance de sus pensamientos, de su estado de ánimo y de sus actos, sobre la importancia de su representación y en cuanto al punto de vista de otros a su respecto. Al observarlos, es del mayor interés no disimular sobre lo que en ellos se va comprobando. C. Lo que el sujeto es realmente. Las dos precedentes series de observaciones darán lugar a exclusiones, después de las cuales se podrá hacer el análisis de lo que hay detrás de las intenciones y las trazas, y luego será posible hacerse cargo de la valía y deficiencias del sujeto. He aquí los principales puntos a tener en cuenta. Primero, constitución física, características del semblante y de la estatura, vigor vital, fuerza muscular, instintos e inclinaciones materiales, defectos y debilidades eventuales. Segundo, grado y modalidades de la sensibilidad, emotividad, impresionabilidad, inclinaciones sentimentales, sociabilidad. Tercero, objetividad, equidad, benevolencia e indulgencia razonadas, humanidad. Cuarto, grado de instrucción, categorías, extensión y profundidad de los conocimientos, apetencia de cultura, lógica, valor especulativo científico, realizador de la inteligencia. Quinto, reflexión y espontaneidad. Sexto, deseos de triunfar, energía, actividad, combatividad, adquisitividad. Séptimo, tendencias predominantes, particularidades, predisposiciones excepcionales. Octavo, manera de ser conocidas del sujeto en el pasado. Cada uno de los extremos que acabamos de tocar engloba toda una serie de otros extremos secundarios. Son como fichas donde clasificar acertadamente las observaciones. Por lo demás, el lector podrá establecer a su antojo el orden de sus investigaciones. Lo esencial es llegar a explicarse claramente la fuente de los hechos y actitud de cada individuo sobre el que se desea influir. Casi nunca es útil precisar todas las características antes mencionadas.
A menos de tratarse de un caso que exigiera un estudio muy detallado, completo, se prepondera únicamente a hacerse cargo de aquellos aspectos psicológicos del sujeto que tengan relación con la clase de trato que se pretenda tener con él. Con un poco de facilidad y algo de experiencia, esto se efectúa con rapidez y podríamos decir automáticamente. De ese modo es como los agentes hábiles, los buenos vendedores, los comisionistas y en general todos aquellos que en sus relaciones con el público disponen algo de espíritu observador, se forman al instante una justa idea de las inclinaciones de aquellas personas a quienes se acercan. 5. La táctica persuasiva. Supongamos que los 4 primeros apartados de este capítulo han sido comprendidos bien y puestos en práctica escrupulosamente. Entonces, de vosotros se desprenderá un influjo que denominamos halago porque predispone las personas en vuestro favor, incitarlas a buscar nuestro trato, a acudir a nosotros, a tomarnos en cuenta. Nuestra presencia se les hará agradable. Algunos te darán pruebas espontáneas de agrado y de confianza. Otros se mostrarán reservados, pero a todos causarás en general una impresión favorable. Por otra parte, habrás adquirido la costumbre de analizar los caracteres y ya no te faltará sino compenetrarte de las reglas siguientes para llegar a desplegar tu habilidad. A. Para lanzarte al asalto debes tener aplomo. Cuando te sientas decaído en lo físico o en lo moral, no será el momento de tratar un negocio o de influir sobre el pensamiento o el comportamiento ajeno. Elige para ello los días en que poseas tu máxima lucidez de espíritu, de empuje, de seguridad y de serenidad. B. Procúrate un conocimiento profundo de aquello de quienes habéis o de lo que queráis sugerir. En general, créate la reputación de un hombre que no expone sino aquello que es absolutamente cierto, que no se extiende jamás acerca de un tema del que no haya penetrado todos los secretos. En particular, si vendes alguna mercancía, asegúrate de conocer el artículo y el mercado. Extiende este principio a tus asuntos privados. Reflexiona bien qué quieres sugerir, recoger u ordenar el mayor número posible de datos sobre el tema. Para hacer nacer un sentimiento, estudia la psicología de ese sentimiento. Examina las diversas vías por las cuales se puede crear. Si tratas de interesar a alguien en un asunto, en un proyecto, busca la manera de presentar la cuestión o el proyecto de una manera atractiva y seductora para el interesado. C. Orienta la elección de tus argumentos con miras a la satisfacción del sujeto. Tender a hacer evidente que el hecho de acceder a tus sugestiones implica la satisfacción de una o muchas de las inclinaciones del sujeto. Nadie se adaptará a tu opinión tan solo por serle agradable, a menos que tenga interés en ello o que satisfaga así una necesidad de orden sentimental. En la casi totalidad de los casos es el egoísmo de cada cual el que hay que tener presente. Pero, ¿a qué modalidad de egoísmo? ¿Material? ¿Afectivo? ¿Imaginativo? ¿Intelectivo? A nosotros nos toca decidir en cada caso, según las nociones que tengas acerca de la psicología de tu interlocutor. D. No despiertes el antagonismo. Todo juicio, toda alusión a cualquier asunto de que el sujeto pueda sentirse ofendido, toda desaprobación violenta, toda señal de impaciencia y de prisa para acabar son grandes errores tácticos. Suscitan la defensiva cuando hay lugar a crear el estado receptivo. Aun cuando se trata de combatir un defecto en un niño, si se le repite que lo tiene, el resultado es contrario. Si al contrario se trata de atraerlo con los resultados de la cualidad inversa y se insiste en esto infatigablemente,
el defecto se elimina. No hay que emplear palabras vivas ni ser agresivo. Un tono suave, positivo, expresiones cuidadosamente pensadas y una mirada resuelta pero tranquila. E. Reserva tu objetivo. No empieces por decir, he aquí lo que yo querría. No sientes la conclusión antes de exponer la idea. No sentarla en modo alguno será lo mejor. Tus palabras deben dirigirse a que el sujeto conciba, desee y decida por sí mismo en el sentido que pretendes. Haz nacer en él el deseo de proceder según tus intenciones. Emplea argumentos que le den la idea que desearías verle adoptar. El ofrecimiento, la proposición, la incitación precisa no deberán intervenir sino cuando de antemano se han tenido en cuenta todos los pensamientos hostiles y suscitado todas las relaciones favorables a un ascenso. F. Disponemos del tiempo necesario. Después de haber sembrado, es decir, luego de haber hecho una primera serie de sugestiones, hay que dejarles el tiempo necesario para obrar y después se volverá a la carga. Una segunda, una tercera vez, siempre con un intervalo entre cada 2 sesiones y así sucesivamente. Tus palabras, por lo menos en parte, activan la imaginación, la memoria y la sensibilidad del sujeto, que se las hace suyas. Después de tu partida, al día siguiente, en los sucesivos, durante su sueño y durante el día, las impresiones que habrás determinado en él le guardarán a tus fines. Se ha dicho una y mil veces, en la repetición reside la fuerza de la sugestión, y mejor cuanto más hábilmente varía la forma de las sugestiones tendientes al mismo objeto. Todas las disposiciones pueden ser modificadas por hábiles y repetidas sugestiones. Inversamente, a menos que una mentalidad no esté predispuesta a admitir, a dar acogida a una idea, no se consigue sino hacerla hostil si se pretende inculcársela con demasiada rapidez. El método gradual y tolerante tiene pues el máximo valor. 6. La naturalidad. Solo después de un tiempo generalmente bastante largo de autovigilancia y de esfuerzos diarios, será fácil la puesta en práctica de nuestras indicaciones. A partir de tal momento, la observación de los diversos principios expuestos en el curso del presente capítulo alcanzará su plena eficacia, porque lo natural duplica el efecto de cualquier postura. Hasta que se haya adquirido pacientemente, deben esperarse tantas dificultades como resultados. Por ejemplo, los cambios de proceder que poco a poco irá imponiéndose el interesado, probablemente serán notados y comentados. La mordacidad causará estragos y la crítica entrará en juego. Incluso es posible que la firmeza opuesta por el lector a determinadas tentativas para cambiar de costumbres le valgan cierta hostilidad, debidas no ya a la misma repulsa, sino al acuerdo del tiempo en que él no osaba decir no. Bien entendido es que el hombre listo no dejará de considerar los disgustos del periodo de adaptación como algo sin importancia y los utilizará para ejercitarse en la insensibilidad y en la constancia. En el curso de todo aprendizaje, los primeros momentos revelan la impericia, la falta de habilidad del principiante. No se aprende a nadar o a montar en bicicleta sin ejecutar movimientos inseguros. Si fueran admitidos a ver cómo cuidan su dicción los futuros actores y cómo se esfuerzan en buscar los acentos que dicen bien, el espectáculo probablemente te parecería de lo más cómico. Pero cuando el artista, a fuerza de aplicación, se ha forjado un talento al aparecer en el escenario, emociona y levanta en vilo a las multitudes.
Por otra parte, nuestra comparación no es rigurosamente exacta, porque la adquisición de la cualidad atractiva y la práctica de las tácticas de persuasión pueden efectuarse sin forzar la atención de otros, salvo de una manera accidental. El mejor modo de adquirir rápidamente la naturalidad es la repetición de los ejercicios y la concentración del espíritu hacia el fin que se desea alcanzar. Para ello, léase una y otra vez las instrucciones precedentes a fin de saturar de ellas la imaginación. Procure verse cada cual tal como será cuando haya dominado íntegramente dichas instrucciones y póngase el mayor cuidado en perfeccionar la propia conducta día por día. 7. El animismo y las disposiciones morales. Voluntad, sistema y métodos no son los únicos factores del éxito personal. Así, el arte de convencer se duplica mediante el impulso interior, por el entusiasmo real. El papel de las indicaciones del apartado 5 es dar el modo de expresión más eficaz a una convicción verdadera. Cada vez que sientas profundamente aquello que tratas de inculcar y observas los preceptos de la sugestión, procura estar seguro de tu poder. El vendedor, el representante bien penetrados del valor de lo que ofrecen y dominando el arte de expresarse claramente, se hacen escuchar y logran que se les otorgue confianza. Sin el entusiasmo de la verdadera emoción, el orador o el predicador no impresionarían a sus oyentes, a pesar de una oratoria basada en una dicción pulcra y en una selecta habilidad retórica. El valor intrínseco y la sinceridad del pensamiento importan mucho más que la claridad y destreza de exposición. Maquinalmente, exteriorizamos siempre más o menos nuestras verdaderas intenciones respecto a los demás, aunque disimuladas por la moderación o la cortesía, el desinterés, la dureza del corazón, los impulsos egoístas o pérfidos afectan a cualquiera. Inversamente, la bondad, la querencia, los sentimientos elevados se esparcen y tienen más valor cuando son acompañados por la expresión de la mirada, los rasgos fisonómicos y la elocución. La buena voluntad, la rectitud, la energía imprimen su impronta a la fisonomía, al proceder, al gesto. Un vago, un hipócrita, un astuto, un hombre desalmado, por mucho que quiera aparentar habilidad, jamás producirán mucho tiempo ilusión y rara vez impresionarán a nadie tan favorablemente como lo consiga un individuo honrado, leal, trabajador y humano. Cualquier signo exterior, ciertas improvisaciones, algún disparate, dejadez, bastan para eliminar la parte de éxito personal que pudieran conseguir semejantes personas. Por otro lado, el tacto y la finura no suplen sino en parte la intensidad y la calidad de los movimientos del alma. La influencia personal y los éxitos que ésta consigue provienen sobre todo de una vida psíquica activa y bien orientada. El solo dominio del comportamiento exterior, aun cuando sea importante, no obtiene por sí solo resultados profundos. Los altos grados del atractivo individual son producto de un pensamiento impoluto, comprensivo y destacado. Cultivemos, pues, nuestra sensibilidad, así como nuestra inteligencia especulativa, pero con determinación y sin cesar de gobernarla.